Mi nombre es Carolina Rey. Hoy les voy a hablar de un ciclo. El ciclo celular. El ciclo celular tiene dos periodos bien diferenciados. El periodo intermitente, o también denominado interfase o intercinese, y el periodo de división celular, que es la mitosis. La interfase es un proceso largo que dura de 17 a 22 horas, en la cual la célula está descansando solo en cuanto a división celular se refiere. Pero aquí tiene una gran actividad metabólica, como es la duplicación y división de sus componentes fundamentales, en modo especial los relacionados con la transmisión hereditaria. Entonces, en la interfase se comienza a formar los componentes fundamentales de la célula. En la interfase se diferencian tres periodos: el periodo G1, S y el periodo G2. C significa separación y S significa fin. El periodo C1 dura aproximadamente 12 horas. Es también llamado periodo de crecimiento celular. Se considera como un periodo preparativo para la síntesis de ADN. Durante este periodo, la célula forma los nucleótidos. Recordemos que los nucleótidos son la unión de las bases nitrogenadas, la pentosa y el grupo fosfato. Además, se forman los aminoácidos para las proteínas estructurales, proteínas enzimáticas y las fuentes de energía. En el periodo E, el segundo periodo, dura aproximadamente de 4 a 8 horas. Es el más importante ya que se produce la síntesis de ADN. Además, se sintetizan proteínas, aminoácidos constituyentes de las proteínas como lisina, arginina y triptófano. En esta etapa se produce la duplicación de los embriones. Y el último periodo, que es el periodo C2, dura aproximadamente de 3 a 4 horas. Es el segundo periodo de crecimiento en el cual puede continuar la síntesis de la proteína. Entre el periodo C1 y C2 se sintetiza el ARN. La mitosis. En 1822, Fleming describió con el nombre de mitosis a los distintos cambios que experimenta el núcleo celular durante su división para transformarse en dos núcleos. La mitosis, mito, que significa filamento, y osis, proceso, es llamada así por los filamentos de cromatina visibles durante el proceso de división celular. Entonces, la mitosis es un tipo de división celular en la cual una célula madre se divide para producir dos nuevas células, que se les denomina células hija, que son genéticamente idénticas entre sí. En el proceso de la mitosis ayuda a regenerar células de nuestro cuerpo, como el cabello, uñas, piel, hueso. Este proceso es el encargado de que nuestro cabello crezca y al igual que nuestra uña. Los cromosomas son la parte fundamental del proceso mitótico. En la mitosis se describe 5 fases, que es profase, metafase, anafase y telofase y citocinese. La profase, la primera fase de la mitosis, está dividida igual en dos subfases, que es la profase temprana y la profase tardía. En la profase temprana, la célula tiene a adoptar una forma esférica, la vemos aquí, y aumenta su viscosidad. El núcleo se hincha y los cromosomas
los cuales aparecen como delgados filamentos. Entonces, en esta fase, la profase temprana, la célula está hinchada y los cromosomas están finitos, recién aparecen. Después, los cromosomas comienzan a condensarse, a tomar un poco más de volumen y firmeza, el nucleolo comienza a desaparecer y además en esta fase el uso mitótico comienza a formar. El uso mitótico, les acabo de enseñar, es una estructura hecha de microtúbulos y fibras fuertes que son parte del esqueleto de la célula. Ya. En la profase tardía, o también denominada prometafase, el uso mitótico comienza a capturar a los cromosomas, ya que la envoltura nuclear desaparece en esta fase. Por esta razón, el uso mitótico captura a los cromosomas. Además, el uso mitótico crece más y algunos de los microtúbulos capturan los cromosomas, como ya les dije. En la metafase, este periodo dura aproximadamente 5 minutos. Los cromosomas han alcanzado la máxima concentración y condensación, es decir, que los cromosomas están ya bien definidos y tienen ya su longitud normal. Los cromosomas, ya una vez capturados por el uso mitótico, los cromosomas comienzan a alinear en la línea ecuatorial. Esta es una línea imaginaria, como vemos aquí, y para que los cromosomas estén totalmente alineados. Además, los dos ginetocoros, los ginetocoros es una estructura proteica situada sobre los cromosomas. Estos ginetocoros se unen a los microtúbulos de los polos opuestos del núcleo. Antes de proceder a la anafase, la célula misma hace una revisión de que los cromosomas estén totalmente alineados. En el caso de no estar alineados, la célula no sigue a la siguiente fase, que sería la anafase, o en algunos casos es la posibilidad de una mutación. Anafase. Esta fase dura de 3 a 5 minutos. En la anafase, las cromatinas se separan una de la otra y son jaladas hacia los polos opuestos. Entonces las cromatinas ya se han separado, las cromatinas hermanas se separan y son llevadas a los polos opuestos por los microtúbulos. Los microtúbulos ayudan a que las cromátidas se separen, una al norte y otra al sur. Las cromátidas estaban pegadas con un pegamento proteico y este pegamento en esta fase se degrada, lo cual ayuda a la separación de las cromátidas. Telofase dura aproximadamente 10 minutos. En la telofase, la célula casi ha terminado de dividir. Entonces vemos aquí a las cromátidas. Tenemos ya un nucleolo, dos nucleolos serían, ya que la célula ya está totalmente dividida, solo falta que se separe. La membrana nuclear reaparece, que vemos aquí, y los cromosomas se desconectan. Tenemos ya una copia exactas de la célula. La citocinesis, que es el último paso de la división celular.
forma dos nuevas células. Se superpone con etapas finales de la mitosis. Puede comenzar en la anafase o en la telofase. Depende de la célula. Entonces la citocinesis no es nada más que la separación total de la célula, ya formando las dos células. Entonces aquí tenemos una célula animal que ya vemos totalmente separada. Existe el surco de división. Y la célula vegetal, igual que tenemos la placa celular, y ya están totalmente separadas. Recordemos, entonces, todo lo que sucede en la mitosis. En la profase, el huso comienza a formarse, los cromosomas se condensan, el nucleolo desaparece. En la profase ya los cromosomas están totalmente condensados. En la metafase, los cromosomas se alinean en la placa metafásica o en la línea ecuatorial final. Los tres, viendo que aquí cromosomas alineados. En la anafase, los microtúbulos separan o empujan hacia los polos opuestos, significa norte-sur, y las cromátidas ya están separadas. Y en la telofase, los cromosomas se descondensan, el huso ha desaparecido y la membrana y el nucleolo vuelve a desaparecer. Y en la citocinesis es nada más que la separación totalmente de las células para originar a las células meiosis. La meiosis es un tipo especial de división celular, ya que solo se da en las células reproductoras. Las células hijas formadas por la meiosis contienen la mitad del número de cromosomas existentes en la célula madre y que corresponde a cada uno de los presentes en cada parte cromosoma. Entonces, antes de entrar a la meiosis, una célula primero pasa por el proceso de interfaz, que es la fase G1, el G2. Es igual que en la mitosis. La célula crece durante la fase G1 porque todos sus cromosomas durante la fase S y se prepara para la división durante la fase G2. La fase 1. Entonces, me olvidé de mencionarles que en la meiosis hay dos fases, se puede decir, la meiosis 1 y la meiosis 2. Entonces, en la meiosis 1 tenemos la profase 1. Entonces, en la profase 1 comienza a aparecer las diferencias con la mitosis. Como en la mitosis los cromosomas comienzan a condensar, pero en la meiosis 1 forman par. Vemos que están los cromosomas totalmente condensados en los par. Cada cromosoma se alinea cuidadosamente con su pareja. Están alineados los cromosomas con las parejas, de modo que los dos se emparejan en posiciones correspondientes a todo su largo. Además, en la profase 1 se distingue 5 etapas. La ectoteme se caracteriza por la primera aparición de los cromosomas como filamentos delgados. La segunda etapa, citoteme, se caracteriza por el aparejamiento de los cromosomas homólogos. La tercera etapa, fasciteme, es el periodo de engrosamiento de los cromosomas. La cuarta etapa, diploteme, se reconoce por la separación longitudinal que empieza a aparecer entre los dos componentes. La quinta etapa, diacinesis, es la etapa final y se caracteriza por un enrollamiento más compacto de los cromosomas. Seguimos con la fase de la meiosis. La segunda fase, que es la metafase, se inicia de una forma similar que la mitosis.
ya desaparece la membrana celular, la membrana nuclear, perdón, y los cromosomas se desplazan hacia la plano ecuatorial o la línea ecuatorial. Tenemos de igual forma los cromosomas alineados y están ya totalmente capturados por los microtúbulos. En la anafase, los homólogos son separados, como vemos aquí, y se mueven a los extremos opuestos de la célula. Los microtúbulos comienzan a separar y a desplazar a los polos opuestos, norte, sur. Sin embargo, las cromatidas permanecen unidas una con otra y no se separan. En la telofase, los cromosomas llegan a los polos opuestos de la célula. El uso, los microtúbulos, como vemos, ya han desaparecido y en algunos organismos la membrana nuclear se vuelve a formar. Como tenemos aquí, tenemos ya la membrana nuclear vuelta formada y en otros organismos no se permite este paso, puesto que la célula pronto experimenta otra división, que sería la meiosis 2. Entonces, para que se origine la meiosis 2, no debe tener membrana nuclear para tener la meiosis 2. Y la citocinesis, por lo general, será al mismo tiempo que la telofase. Es más, ya la separación total de las dos células, formándose así la célula viva. Tenemos la meiosis 2. En la meiosis 2, de igual forma, tenemos las fases, profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. En la profase, los cromosomas se condensan. Como vemos aquí, tenemos los cromosomas condensados. La envoltura, que es la membrana nuclear, se ha destruido. Y el uso, los microtúbulos comienzan a aparecer. Esto va a ocurrir de igual forma en las dos células. Se va a llevar el mismo procedimiento en las dos células de cada fase. En la metafase, los cromosomas se alinean individualmente. Están ya los cromosomas condensados, bien definidos, y están ya capturados por los microtúbulos. Entonces se alinean en la línea ecuatorial. Igual vemos en las dos células que ocurre lo mismo. Y en la anafase 2, los cromatidas hermanos se separan. Como vemos aquí, ya se han separado las cromatidas y son arrastradas hacia los polos opuestos por los microtúbulos. Observamos que ya están en este sentido, ya arrastrados hacia los polos opuestos. En la telofase, las membranas nucleares se forman alrededor de cada juego de cromosomas y los cromosomas se desconvergen. Como vemos, vuelven a aparecer la membrana nuclear aquí. De igual forma, el uso ha desaparecido, los microtúbulos han desaparecido. Y en la última fase, que es la citocinesis, dividen los juegos de cromosomas en células nuevas y se forman los productos finales de la meiosis, que son 4 células haploides, en las que cada cromosoma tiene una sola cromatida. En los seres humanos, los productos de la meiosis son los espermatozoides y los óvulos. Como les dije a un inicio, la meiosis solo se da en las células reproductoras. Y para concluir, quiero dar las diferencias fundamentales entre mitosis y meiosis. Entonces, en la mitosis tiene lugar una sola división celular. Solo se forman dos células, mientras que en la meiosis, al tener
dos fases en la meiosis, que es meiosis 1 y meiosis 2, se dan 4 células hijas. La segunda diferencia es que en la profase mitótica no ocurre apareamiento entre homólogos, mientras que en la meiosis en la profase 1 hay apareamiento de homólogos con posibles sobrecruzamiento e intercambio génico. La tercera diferencia es en que en la metafase se forma una placa metafásica sencilla, mientras que en la meiosis en la metafase 1 se forma una placa metafásica doble. Y la última diferencia es que en la anafase se separa cromatidas hermanas, cromosomas hijos para la célula resultante, y además se divide el centroma, mientras que en la meiosis 1 en la anafase 1 se separa cromosomas con sus dos cromotidos. Recordemos que en la meiosis 1 los cromosomas no se separan, mientras que en la meiosis 2 ya se separan las cromatidas, por los cuales lo que resulta las 4 células hijas, y además no se divide el centroma. Bueno, espero que la información que les proporcioné sea de su agrado. Gracias.